Hola, tengo unos años viviendo aquí en Sydney y quiero contar mi experiencia rentando habitaciones. Pues para las personas que estén interesadas en venir, hay dos preguntas que siempre se tienen que hacer antes de alquilar o rentar una habitación. Primero, ¿con cuántas personas quieres vivir? ¿Cuánto es tu presupuesto? Si quieres ahorrar o simplemente quieres una comodidad. Porque mientras más cerca de la city o de la ciudad estés, la renta se vuelve más costosa. Es una de las cosas más caras aquí en Sydney, así que hay que tener en cuenta eso. Antes recomendaba irse un poquito más lejos para que la renta sea menor, pero actualmente para mí la renta ya está muy similar. Los precios casi no varían tanto. Luego, lo otro que hay que tener en cuenta es con quienes vives para luego no tener problemas en la convivencia. Yo he vivido hasta con 5 personas en la ciudad, pero he vivido en una casa grande donde prácticamente un piso era solo para mí. Así que por eso es que es muy importante hacer inspección, ver el lugar, si te gusta, si tiene todo lo que necesitas, si tiene aire acondicionado, si es importante para ti, si tiene secadora, lavadora, todas las cosas que tú necesites. Entonces, luego de esto, hay que tener en cuenta también que en muchos lugares te piden 2 o 3 meses de bond, la garantía que tienes que pagar en caso se dañe alguna cosa, algo en la casa. Entonces ellos retienen parte del bond o tal vez el bond completo, de acuerdo cómo hagas el contrato. En muchos casos tampoco tienes un contrato y ese también es un problema porque hay mucha gente que es estafada. A mucha gente le dicen, bueno, te retengo el bon y simplemente no hay manera de cómo reclamarlo porque no hay ningún contrato firmado. Eso pasa con personas que subarriendan tal vez, entonces hay que tener mucho cuidado con eso para luego no tener malos entendidos ni malos momentos. La compatibilidad con tus roomies es súper importante porque eso va a depender cuánto tiempo vas a estar viviendo en ese lugar. En muchas ocasiones he vivido con gente que, por ejemplo, no valoran la limpieza, no les gusta o no es su prioridad. Entonces eso hace que tal vez con el tiempo yo quiera buscar otro lugar. O personas que tienen una rutina similar a la tuya y pues tú también quieres tu propio espacio y es totalmente incómodo compartir la cocina y en la mañana el baño, esperar, entonces se hace súper incómodo. Al menos que los dos tengan o las personas con las que vivas tengan la misma rutina, los mismos hábitos y se lleven súper bien, entonces en ese caso pues la convivencia va a ser perfecta. Una de las anécdotas graciosas que tuve fue cuando apenas llegué, pues tuve contratos súper cortos porque las personas se iban a sus países, luego regresaban, entonces me tocaba buscar de manera muy apresurada nuevo lugar, entonces esa tensión de querer buscar y querer conseguir una habitación es estresante y eso hace que a veces uno cometa errores. Y en este caso me pasó que una persona que me dijo, tengo muchas casas, tengo varios lugares que subarriendo, así que te voy a mostrar un lugar para ti. Era un compatriota mío, entonces, bueno, lo escuché, al final me convenció y dije, bueno, voy a ir a ver el lugar para ver qué tal es. Cuando fui, era una casa súper grande, afuera de la casa había gente, entonces dije, en esta casa vive bastantes personas. Pero dije, bueno, voy a ver el lugar. Cuando ingreso al lugar había una escalera grande, entonces dije, debe tener varias habitaciones. No me dio muchos detalles, pero dije, bueno, voy a ver el lugar. Apenas ingreso, veo animales cruzar por el camino. Entonces digo, wow, viven con muchos animales. Habían gallinas y creo que conejos. Me sorprendió porque ni siquiera en mi país he visto eso. Pero bueno, dije, voy a ir a ver el lugar. Y me lleva a la parte trasera de la casa, que aquí normalmente le llaman granny flat, que es como una casa detrás que lo acondicionan para que vivan personas. Y bueno, se supone que tiene todo, pero este lugar ni siquiera era un granny flat, era simplemente un storage, como un almacén, donde lo acondicionaron para que puedan estar
3 o 4 personas y había como un triple que separaba este lugar, que era como un cuarto. Entonces me dijo, ese es el lugar que tienes, que está desocupado recién, así que puedes utilizarlo. Yo me quedé sorprendida porque yo dije, me ve con cara desesperada, me ve con cara de homeless, de no tener un lugar para dormir. Me sorprendió, pero realmente ahí fue donde me di cuenta que hay gente que vive de diferentes maneras y que no está mal, pero no era el lugar para mí. Incluso me quiso bajar muchísimo más la renta, pero definitivamente no podía vivir en un lugar así. Así que eso fue lo más gracioso, y lo que no fue tan divertido fue cuando compartí con personas de diferentes culturas y que no tenían como prioridad la limpieza. Por lo tanto tuve que salir de ese lugar. Por eso es mi recomendación siempre, o bien son compatibles con las personas con las que viven, para que la relación sea, la convivencia sea súper buena, o tienen diferentes horarios totalmente distintos, así que no se pueden cruzar, y eso hace que la convivencia sea mucho mejor. Bueno, eso ha sido todo por este video. No te olvides de darle like y de suscribirte a mi canal, y coméntame qué te parece. Tú también has compartido habitación, casa, en el lugar donde te encuentres, y dime qué opinas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.